Hola amigos, amigas, ¿cómo están todos ustedes? Estamos en un nuevo episodio del podcast de biodiversidad alimentaria, Me lo contó una semilla, y esta vez vamos al episodio de manejo de suelos y sustratos. Hola a todos, ¿cómo están? Tami por aquí. Bienvenidos a los que se vienen incorporando y muchas gracias a nuestros oyentes constantes que nos acompañan siempre en todos nuestros episodios. Hola a todas y a todos, desde acá de la Araucanía, un abrazo grande y gracias por acompañarnos, a todos los que se van sumando, gracias a nuestras socias y socias que permiten que podamos seguir haciendo este trabajo donde les contamos cosas que difícilmente otros les van a contar. Así es. Bueno, primero es hacer la invitación a que vayan a darse una vueltita porque hicimos ya un anuncio hace un ratito respecto a lo que íbamos a hablar y dejamos un post mostrando algunos tipos de sustratos y el suelo que nosotros trabajamos acá, que es el rojo arcilloso, que está ahí en Instagram y en el Facebook, como una imagen ahí para que la puedan distinguir. Pero lo primero veamos qué es el suelo y según la FAO, acá declara que el suelo es un recurso finito. Medio descubrimiento. Es importante mantenerlo restaurado, cuidar de él, cuidar su salud, mejorar su nutrición para el futuro, para sostener todas las formas de vida que allí conviven, ¿cierto? El suelo finalmente es un contenedor de formas de vida, no una forma de vida en sí propia. Y sus funciones principales también están señaladas como un medio para el crecimiento vegetal, regular el flujo de agua y trabajar como un amortiguador ambiental. En este sentido también se establece que la calidad y la salud del suelo son sumamente importantes para el desarrollo de las formas de vida, para poder desarrollar y crecer bien los vegetales, las formas que ahí conviven y lo que alimentan, digamos, estos vegetales. Y al mismo tiempo es como que venir a definir finalmente lo que hace mucho tiempo muchas culturas comprendían como tal, que es una forma de vida que se respeta, se cuida, que si tú tienes un buen suelo, le mantienes una buena salud, vas a tener una buena plantita, si tienes una buena plantita vas a tener un buen alimento y finalmente si tienes un buen alimento vas a tener tú mismo una buena salud. Exactamente, toda una cadena. Oye, yo creo que con el suelo pasa un poquito como pasa con la semilla, que cada persona define también lo que es el suelo para ellos. Uh-huh. Y eso se da mucho entre las comunidades. Entonces, pero finalmente yo creo que lo que engloba más el suelo en su concepto es que es un complejo. El suelo no es, a ver, como una semilla que está la semilla, sí, se divide en átomos, en moléculas, en su código genético, ¿cierto? Sino que el suelo tiene tres componentes fundamentales, que serían los componentes biológicos, ¿cierto? Que estamos hablando. ¿Ustedes sabían, un datito duro, cuántos microorganismos puede tener 1 gramo de suelo? No. 10.000 millones. ¿Qué? ¿Millones? 10.000 millones de microorganismos puede tener 1 gramo de suelo de la rizósfera. O sea, la rizósfera es ese suelo que está donde se van desarrollando, como lo dice la raíz de los cultivos en general. Pero imagínense, o sea, el suelo es un complejo, por eso nosotros decimos siempre que en la agricultura tradicional la unidad fundamental era la semilla como unidad básica de la vida. Y el complejo más importante en el fondo es el suelo, ¿cierto? Que tiene esa componente biológica, microfauna, macrofauna, que tiene esa parte física mineral también, que tiene todos los elementos minerales, o sea, parte de los elementos minerales que absorbe la planta para su vida. Recordemos que el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, que componen la mayor cantidad de la nutrición de la planta, que es más del 90%, lo saca del aire, del agua y de la fotosíntesis. Entonces, ahí tenemos un montón de seres trabajando constantemente por mantener esa capa arable que permite los cultivos y por lo tanto permiten la vida, ¿cierto? Así que, y ahí mismo el suelo tenemos el agua contenida, ¿cierto? Tenemos las napas, los macroporos que sostienen una gran cantidad de agua y tenemos un reservorio enorme también de CO2 que está ahí, ¿cierto? En la capa orgánica del suelo. Y cada vez que pasa una máquina, no sé si se han dado cuenta, a veces se pasa la máquina y se levanta, cuando hace frío se levanta el polvito, una vez como el CO2. Es como una neblina. Una neblina, sí. Una neblina que uno ve y dice, oh, qué bonita la neblina. No, sí. Se está liberando y CO2. Ese es como el concepto, digamos, un poco más técnico y es complejo en el sentido de sus interacciones también, ¿no? Aquí la cosa no funciona que ya, NPK le falta, le he hecho NPK. Aquí hay un montón de factores que tenemos que considerar, todo lo que vive, ¿cierto? Y ojo, que de la totalidad de microorganismos, de hongos y bacterias que uno encuentra en el suelo, una mínima parte son fitopatógenos. La gran mayoría se dedica a hacer procesos, ¿cierto?, de reciclaje, ¿cierto?, de degradación de otros elementos. El equilibrio que permite todo ese complejo de vida que hay en el suelo es maravilloso y que permite finalmente permite la vida. Y quería recordar que
lo interesante también que tiene la profundidad de todo esto, que es como le llaman los pueblos originarios, con ese sentido tan materno al suelo, a la tierra, que yo tuve la maravilla, la bendición de vivir con indígenas aymara en Putre, y bueno, mi gilata Félix me decía, yo una vez le pregunté por qué le decía Pachamama al suelo, y justo estábamos sembrando papa, entonces Pachamama es como madre tierra, pero bueno, la Claudia les podrá explicar mejor eso, que los idiomas de los pueblos originarios no se traducen, se interpretan, era algo mucho más profundo que madre tierra, ¿no? Pero en el fondo él me decía, es la madre porque ella nos provee de todo, ella nos da de todo. Y en el fondo él decía, yo le doy una papa y ella me devuelve 10 o 20. Y son esas cosas que uno nunca olvida, de su cara como tan feliz, de sus manos grandotas, así como tratando de explicarme la profundidad que tenía el suelo para él. Y eso se los quería compartir. Y bueno, la Claudia nos compartirá la significancia de la ñuque mapu, que le dicen toda la mien con un amor maravilloso al suelo. Es que finalmente, en general, a todas las culturas antiguas vinculadas a la tierra es la madre que y principal, que es sostenedora de vida, que te otorga vida, que te acompaña, está asociada a distintos ritos de agradecimiento, de pedir acompañamiento también. Está en una cantidad de relatos tipo EPU, se le llama acá en el sur, pero vendrían siendo como leyendas, fábulas, sostienen hasta procesos espirituales, simbólicos que son milenarios. O sea, el suelo y la madre tierra como tal, en cualquiera de sus traducciones que existen a nivel mundial, está descrito hasta en las tablillas más antiguas que existen en la historia de la humanidad dentro de todas las culturas. Si se pueden a buscar, van a encontrar que, claro, pues está cuando se narra de la tierra, todos hablan de una gran fuerza protectora que dadora de vida, que están unas diosas asociadas, o a lo mucho son diosa, pero siempre tienen la característica femenina. Yo creo que también tiene que ver por un tema obvio, que uno ve que la parte femenina es la que da la vida en este sentido, que por ahí debe de ir esa representación como tal. Pero finalmente es la dadora, pues la que sostiene, es la figura que sostiene toda la biodiversidad y a la que se le ha respetado por miles de años. Porque ya cuando uno empieza a buscar el uso del manejo del suelo de la agricultura, obviamente, como hemos dicho en podcast anteriores, ¿cierto? Cuando nace la agricultura, nace también todos estos conceptos, porque el ser humano necesita entender lo que está pasando, y si no lo puede entender, le cuesta un poquito desarrollar los conocimientos. Entonces ahí comienza toda la narrativa referente a las madres en general, a Oye, las si ven figuras. más lejos, el libro de Génesis, pues de la misma Biblia, para toda la gente que profesa la religión cristiana, habla de que en el fondo fuimos creados de barro, ¿no? De arcilla roja. Así que los primeros humanos no eran... ¿Te acuerdas que una vez, en unos capítulos anteriores igual vimos eso? Porque algunos decían que el ser humano, por ejemplo, en el caso mesoamericano, tenía que ver con la molienda de los granos de maíz. En el caso, ¿qué cultura era la que era de la calabaza? ¿Te acuerdas? Sí, Que, hemos hablado en capítulos anteriores que al final, bueno, todos los pueblos tienen como leyendas o cuentos, historias diferentes del origen del ser humano asociado a la tierra o plantas o estrellas, también habíamos visto. Sí, pero estrellas que También, decían, estrellas en exactamente. formas de semilla, Sí. qué sé yo. Pero bueno, Pero sabemos que todo ese equilibrio y como todo ese respeto que profesan todos nuestros pueblos originarios se rompe en algún momento, ¿cierto? O sea, cuando ya comenzamos con esta agricultura que es más invasiva, más industrializada, ya no se ve al suelo quizás con esa visión de los pueblos como una madre que hay que cuidar, que hay que mimar, que hay que respetar, sino que se ve como un elemento en donde está donde voy a poner lo que voy a producir para vender, y que por lo tanto tengo que aportar elementos o minerales a toda costa para que lo que yo voy a poner ahí salga bien, ¿cierto? Entonces se pierde esta visión de los pueblos. sí, o sea, los pueblos originarios en general mantienen esta aún, porque por eso nosotros hablamos y reivindicamos el concepto de agricultura ancestral y tradicional, porque es, bueno,
¿cuántas veces hemos nombrado y todos manejan como, ay, el 80% de la biodiversidad se está en los bandos de pueblos indígenas, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué hacemos con ese 80% que está ahí vinculado? Bueno, ese 80% también está asociado a los conocimientos que tienen que ver con la agricultura y la forma de respetar el entorno, porque por lo general la forma de cultivar imitan el entorno natural de los pueblos indígenas y se siguen desarrollando en ese entorno, y también las enmiendas que van utilizando también para manejar el suelo y las huertas asociadas. Oye, podríamos decir que, bueno, dentro de los cambios que se producen con la Revolución Verde fue cambiar toda esta significancia profunda del suelo, ¿cierto? De tener una importancia en la vida como sostenedor de la vida, de tradición, de nosotros como vida, en el término más holístico posible, y que se transformó finalmente el suelo en un mero sostenedor de los cultivos, ¿no? Al cual lo puedo romper porque ya, a ver, veamos que lo que genera la Revolución Verde, que ya cambiando la semilla, ¿no? Lo que pasa es que empiezan las aplicaciones de pesticidas que están relacionados con la erosión del suelo, la aplicación de plaguicidas en general, herbicidas, fungicidas. Después tenemos el tema de los fertilizantes que acidifican, principalmente cuando son de fuentes amoniacales, van acidificando el suelo, por lo tanto se produce también erosión. Pero uno de los aspectos que más daña el suelo, físicamente hablando, es el paso de la maquinaria, pues, y ahí es cuando se cambian los bueyes o el arado a tiro humano, porque esa cuestión, o sea, los bueyes acá llegaron con los españoles, pero andaban con herramientas de madera, ¿cierto? Cada pueblo originario tenía sus cultivos, los que lograron más tempranamente descubrir los metales, ¿cierto? Y empezaron a hacer algunas herramientas más sofisticadas, pero finalmente el impacto, imagínense, que genera la maquinaria, la compactación que existe del suelo y también del agua la escorrentía del agua, la infiltración. Bueno, lo que se produce ahí, mira cómo es interesante. Estaba leyendo un artículo en el que plantea cómo está todo esto coordinado. Porque tú tienes un suelo, lo trabajaba la antigua en poca superficie, quería aumentar esa superficie por negocio, lo que sea. Metes un tractor, el tractor te va a ir rompiendo ¿cierto? Te va a ir rompiendo el suelo, pero al mismo tiempo te va a ir compactando el suelo. El suelo se va a compactar, por lo tanto va a absorber menos agua, la eficiencia en el desarrollo radicular va a ser menor, por lo tanto ese cultivo tú vas a ver que tiene poco desarrollo. ¿Qué vas a hacer tú? Como tiene poco desarrollo, le vas a tirar fertilizante. ¿Sí? Sí, una cadena. Entonces vas a tirar el fertilizante, pero ¿qué va a pasar con el fertilizante? Como el suelo está compactado, se va a producir lo que tú dices, que la escorrentía no va a infiltrar, sino que ese fertilizante se va a ir con el agua de manera superficial, va a llegar a un riachuelo, va a contaminar ese riachuelo, ¿cierto? Con nitratos, ¿cierto? O va a bajar al suelo con fosfato, y así se produce todo un desequilibrio absolutamente, o sea, innegable, ¿no? Igual me acordé del manejo que igual antiguamente se hacía, que incluso con el arado de buey y después ya llega la maquinaria y qué sé yo, igual había un entendimiento de dejar en ciertos paños bosque, o como en el medio, no sé, como para mantener un poco algo, decían como mantener la vida en el fondo los abuelos, y finalmente cuando se empiezan a sacar esas partes que generan los espacios completamente abiertos, comienza esta como cárcava, que se llaman también, que, Exacto, por lo que uno son las ve. verdaderos tajos en el suelo, sí, que se Sí. empiezan a acrecentar más en la región del Biobío. Eso se ve muy marcado, ¿no? Y cárcavas que te hacen perder toneladas de suelo, y bueno, ese suelo ya no se... Sí, ya no se yo lo hace menciono nada. porque igual dentro del proceso de mecanización y de ir como en esta modernización, igual seguía un poco el hecho de la observación. Seguía existiendo este vínculo de no hagamos esto, dejemos un poco de árbol para tal, por la humedad, por el agua, por no sé, mantener una forma de vida, versus ahora que no lleve como las nuevas generaciones que andan en los campos y que arrasemos con todo. De hecho, es muy común en los campos, que hablo en este contexto de lo que llaman agricultura familiar, no sé, pura indígena, qué sé yo, que te cuenta alguien y dice, voy a ir a limpiar ese paño que está allá, y te saca todo el borde que tiene el reservorio de agua del humedal, porque necesitaban verlo limpio, solo por verlo limpio. Y resulta que alrededor quedó la embarrada porque finalmente todas las formas de vida que ahí habitaban se fueron, pues si no tienen... Bueno, nosotros acá tenemos lo que queda del humedal del territorio, que es muy pequeñito comparado a lo que fue, pero siempre todos los años nos llegan especies nuevas, pues como que se vienen a quedar acá porque finalmente en el entorno no tienen donde cobijarse. Y hablando de contrastes, igual yo creo que es importante mencionar como la realidad actual que vemos, que dentro de las mismas familias que hacen huertas, que siempre es
la mujer la que está asociada con su huertita familiar, ¿cierto? Que es la que usa para alimentar a la familia, alimentar a los niños, y que es la que hace el manejo como tradicional, con guano, sin uso de maquinaria, sin uso de plaguicidas ni fertilizantes, y versus el marido, ¿cierto? Que tiene grandes extensiones de terreno, que generalmente hace monocultivo, que pasa maquinaria y que hace todo lo contrario a lo que hace su señora. Es muy simpática Sí, la es un dinámica, clásico. la dinámica que se da en los campos Sí. en este caso, porque uno va a buscar a la huertera de tradición y la huertera no siempre se declara como tal, porque de hecho es como que se esconde en su proceso de lo que está haciendo porque es mal visto o no sé, algo pasa con la autoestima también, digamos, en el valor de la semilla y en la tradición. Y nosotros cuando nos hemos sentado a hacer un diálogo de conversatorio, digamos, con mujeres y se dan cuenta que saben tanto, en el fondo, porque te le hacen la pregunta adecuada, pueden mirar su historia a través de el conocimiento que está ahí tejido en todas sus infancias, con sus madres, sus abuelas, qué sé yo. Se ve mucho ese caso, pero aún así también uno encuentra hombres. Pero también pasa con los hombres que andan huerteando, que ellos también te cuentan su experiencia, ellos muy como conscientes de lo que están haciendo también, de que los molestan, porque Claro. no están saliendo como a buscar, tienen que validarse para ir a temporear. Todo esto tiene que ver también con lo que hemos hablado en otros capítulos, en el fondo con el cambio de mirada de la agricultura, de una visión más familiar para consumo y sustento familiar, a una mirada más comercial, ¿cierto? En el fondo, donde tengo que salir a vender y tengo que salir a ganar plata para poder comprar todo lo que podría haber tenido en mi huerta. Lo vemos en, tradicional. en las brusas Sí, rurales, exacto. o sea, los que tienen esa oportunidad, y sé que muchos les va a resonar, que se van todos al pueblo a abastecerse, vuelven todos con con las verduras, y es como, es tragicómico. Y bueno, para los que son más sentimentales, es bastante triste también, porque uno ve cómo la gente va a comprar todos los insumos que podría tener en su huerta, Exacto. mucho más sanos, con toda la tradición y la nutrición que tienen también asociada, y obviamente no tan caros, porque en el pueblo están súper caras las cosas y son de mala calidad más encima. Oye, hablemos un poquito de las particularidades que tienen los suelos. Queremos hablarle primero en términos generales, de ahí vamos a llegar al macetero. La idea es partir primero por el campo. Vamos a partir hablando del suelo en general, de la gente que ya tiene su campito, que tiene su jardín en la casa, porque generalmente, ¿qué es lo que pasa en la huerta urbana, que es más pequeña, o en balcón, o en bancales, que compran el sustrato, ¿no? Claro. Entonces no es un tema para ellos, ¿cierto? Generalmente le ponen un cartón, después la mayoría le tiran mucho compost, algunos le tiran humus, otros bocachi, van a hacer sus mezclas. Entonces, en general no es un problema para la huerta urbana, entre comillas, ¿no? Para la huerta urbana que tiene jardín sí es un tema, lógicamente, porque todo lo que va a suelo directo, hay ciertos conceptos que nos gustaría compartir con ustedes de manera súper sencilla, pero hablar de la principal propiedad física del suelo es lo que se conoce como la clase textural, que en el fondo es cierto, dice relación con las partículas que componen nuestro suelo. Y en términos generales, nuestro suelo se compone de tres partículas, que son una muy pequeñita, que es la arcilla, le siguen el limo y después la arena, que es la más grande, que ya puede medir 2 milímetros. La arcilla estamos hablando de 2 milímetros, entonces es una partícula muy chiquitita. Entonces les vamos a dar algunos datitos para que sepan, lógicamente cuando hablamos de suelos rojos arcillosos, cada vez que ustedes vean una arcilla, lo importante es que piensen en la greda. Sí. ¿Cierto? La Sí. arcilla en el fondo, ¿cómo van a saber ustedes que si su suelo es arcilloso? Si tiene la capacidad de elasticidad, de plasticidad, o sea, si ustedes lo pueden moldear. Si usted se puede hacer un jarrito con su suelo, está hablando de un suelo muy arcilloso. Si ese jarrito se resquebraja, es arcilloso, pero un poquito menos arcilloso, ¿ya? Pero en el fondo, cuando usted puede formar un lulito, o lo puede alargar, o puede formar figuras, es porque tiene un buen porcentaje de arcilla. Y la arcilla en términos generales, ¿cuál es la ventaja que tiene? La ventaja en términos minerales es muy importante, porque como la arcilla se comporta como un anión, o sea, tiene carga negativa, puede interactuar con otras partículas positivas, ¿cierto? Como el magnesio, como el zinc, como el cobre, que son elementos importantes, pero que son de carga positiva. Entonces, en términos mineralógicos, es súper buena la arcilla, tiene buena retención de agua, pero los problemas que tiene, La es mecánica. como comentan acá, en la física de la arcilla. ¿Por qué? Porque cuando está mojada,
se expande. Se expande y cuando se claro, seca se contrae. Sí. Y esa contracción, o sea, si les contáramos el volumen, ¿han visto esas fotos que de repente uno ve en el desierto y que ve todo requebrajado? Bueno, eso denota que hay arcilla y que hay mucha arcilla, porque cuando los suelos tienen esa capacidad de resquebrajarse es porque están manifestando ese contenido de arcilla, y eso pasa porque el contenido de humedad es menor. ¿Qué es lo que pasa evidentemente cuando ustedes tienen una plantación frutal y plantan cualquier cultivo o un frutal con el agua húmeda? Tiene cierto volumen, pero si eso se seca fuertemente, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a contraer y el daño radicular es importante. Por lo tanto, ese es el cuento que tiene el suelo arcilloso, que hay que tenerle un poco de respeto, ¿ya? En términos súper rápidos, ¿cómo se corrige? Con materia orgánica, ¿ya? De ahí les vamos a ir contando, porque para nosotros lo fundamental del suelo es la materia orgánica, y ya vamos a llegar a eso. El caso del limo lo pueden reconocer fácil porque es una partícula un poquito más grande que la arcilla, pero tiene forma de esa especie de polvo, es como talco, eso. ¿cierto? Cuando ustedes van pisando, traten de recordar, quizás por ahí fueron a algún campo, algún lugar, entonces van pisando y es medio esponjoso el suelo y le sale mucho polvo, lo más probable es que ahí va a haber limo y tiene propiedades, digamos, entre medio de la arcilla. Y como después, que raya, aparte las texturas como, no sé, pues como tecnología que tú puedes tener cuando te sale el limo y tiene, o los lentes, a mí me pasaba, sí. con los lentes no puedes llegar y pasarle el pañito porque te va a rayar el cristal del lente con el limo. Bueno, el más abrasivo es la arena, pero como no vuela como mucho, no por el vuela, peso, pero se ve, sí, pues. exacto, Pero el exacto. limo es como... De hecho, bueno, y la arena es la partícula más grande, ¿no? Y la arena, ¿cuál es la ventaja que tiene? Que nos permite buena porosidad, hay harta aireación, ¿cierto? Y piensen en la playa, eso es lo más sencillo. Pero se van a dar cuenta que en la arena de la playa generalmente no hay mucha vida, ¿no? Y tiene que ver, bueno, con el contenido de sal, pero también con que el suelo arenoso se seca muy rápido y además tiene la capacidad de calentarse, ¿cierto? ¿A quién le queman las patitas? Rápidamente. Entonces eso lo hace muy restrictivo. Aún así hay especies, las salicornias, sin ir más lejos, la doca, Sí. que son especies que usted los puede encontrar en muchas playas, ¿no? Y la arena, bueno, tiene la ventaja, como les decía, la porosidad que permite la aireación, que permite la circulación del agua. Recuerden que las raíces respiran, el suelo tiene que tener un porcentaje de poros con aire. Y bueno, la ventaja de la arena es que produce eso. Y bueno, ustedes dirán, ya, respecto a la clase textural, ¿cuál podría ser? Se les llama suelos francos. A todo esto hay un triangulito que es súper clásico de la clase textural. A los que quieran saber más, ponen triángulo de la clase textural. Pero faltó algo importante de la arena, igual. Que cuando tú la pones al oído, crepita, ¿cierto? Exacto. O sea, tú puedes tomar un poco de suelo, ponerlo al oído y si hace un sonido ahí, es porque tiene más arena. Exacto. Bueno, ese es un detalle porque como lo habíamos visto en la arena, todos van a saber, o sea, en la playa que hay arena. Pero Claro. sí, como dice la Tami, si ustedes quieren saber más, conocer un poquito su suelo y el tipo no lo logran formar completamente, pero sí notan que tiene cierta elasticidad, que quiere decir que hay arcilla. Y bueno, en seco pueden ver si tiene polvito y se lo ponen en el oído y si hace ese clásico crepitar así como que raspa, ahí van a saber que hay arena. ¿Ya? Entonces, hay un triangulito que es donde uno ve los porcentajes y según los porcentajes uno se encuentra, porque todas estas clases se cruzan, ¿no? Puedo Sí. tener un suelo arcillo limoso, puedo tener un suelo franco arenoso, areno limoso, o sea, hay una mezcla enorme ahí de Un suelo de suelo. franco quiere decir que las tres partículas en el fondo están en cantidades similares, o sea, tenemos cantidades similares de arcilla, de arena y de limo. No necesariamente. ¿Ah, no? No, es que están las tres presentes. Pero un suelo franco sí puede. Sí, acuérdate pero que se me llama... refería a un suelo franco, porque franco, sí. porque exacto. si yo le pongo el apellido, ya claro. Eso, o porque- sea, si le pongo franco completamente. arenoso es porque están las tres, pero la arena es la que está en mayor cantidad. Sí. Si es un franco arcilloso, están las tres, pero la arcilla está en mayor cantidad que las Si usted otras tiene un dos. suelo franco, Completamente. siéntese ultra privilegiado y si no está sembrando, está perdiendo el tiempo. Sí, la verdad, sí, como dice la Tami, eso es, pero es muy raro encontrar un suelo franco, Sí, ¿no? sí, Siempre, sí. siempre Tienen apellido. siempre predomina una. Pero en general el franco con el apellido que lleve va a ser un Es suelo, maravilloso. Muy buen suelo, cierto, sí. que va a tener una O mejor... sea, ya te facilita la mezcla mecánica de tú estarlo trabajando con una herramienta, lo podéis hacer con una facilidad muy grande. Completamente. Y bueno, ahí tenemos los suelos trumados que son de los mejores de Chile, ¿cierto? Y tenemos Ay, los suelos sí. rojo arcillosos que son de los más limitantes que lógicamente tenemos acá. Para que sepan ustedes, no toda la arcilla es roja. La arcilla puede tener desde un color blanco hasta un color negro, amarillo, verde. Bueno, nosotros en la cordillera hemos visto arcillas amarillas, le tenemos harto respeto a esas arcillas más claritas, son
Son bien complicadas. Entonces, pero más o menos para que ustedes sepan, pueden ya con estos detallitos que les dimos nosotros, pueden profundizarlo lógicamente en la web. Hay varios videos y pueden saber más o menos qué tipo de suelo es el de su jardín, es el de su predio, el de su campo, ¿no? Y eso es la clase textural. Después vendría la estructura, que es cómo se agregan, ¿cierto?, las partículas del suelo. Y bueno, les voy a poner ejemplos más clásicos. Hay algunas estructuras que son laminares, así que es casi una torta de mil hojas y lógicamente hay problemas con la infiltración, la compactación y todo. Y generalmente uno busca una estructura granular, ¿sí? Y lo más granular es cuando usted compra vermicompost o el compost pasado por lombrices, se dan cuenta que tiene esos granulitos, ¿cierto? En el fondo son angulares, subangulares, y eso es la estructura, es como se agrupan en el fondo los elementos del suelo, y eso es fundamental también. Cuando yo tengo una clase textural granular, porque hay una que es en bloque, otras que son laminares, ¿cierto? Y son muy complejas, pero cuando tengo esos gránulos, que generalmente lo tiene el bokashi, lo tiene principalmente el compost, y lo tiene la tierra de hoja, lo tienen los sustratos que tienen más proporción orgánica. Eso en términos generales, pero lleguemos a lo central que yo creo que nos convoca, que es fundamentalmente, a ver, tanto la clase textural, pero especialmente la estructura, se vio absolutamente afectada por el paso de maquinaria. Lo que hace la maquinaria es prácticamente digregar el suelo, va a depender de la maquinaria también, pero en el fondo lo que hace la maquinaria es romper, y especialmente, no me lo van a creer. Miren, aquí siempre hay una solución, ¿cierto? La Revolución Verde tiene eso de que la máquina no es la mala, sino el que la aplica, el que la usa. No supo aplicarla en un momento, no supo qué máquina usar, no supo elegirla, ¿cierto? No supo la humedad del suelo a la que debía pasarla, y en gran medida, igual que los pesticidas, tienen mucha razón. O sea, muchos de los errores que se cometen en la agricultura tienen que ver con el operario, con el que toma la decisión final. Bueno, los que toman las decisiones son los agrónomos, entonces uno dice, ¿qué nos pasa? O sea, ¿cómo llegamos a suelos en procesos erosivos tan complejos? Y tiene muchas explicaciones, porque si yo tengo un suelo plano y le paso una máquina, la erosión va a ser baja, pero si yo tengo una pendiente de 30, de 40, y le paso una máquina así, casi encaramándose la máquina por los cerros, que uno lo puede ver, ¿cierto? En toda la zona central, evidentemente la erosión va a ser altísima, la erosión hídrica, cuando yo le ponga el riego, el sistema de riego, o cuando corra el viento, lógicamente va a tener pérdida. Entonces, lógico que tienen que ver con eso, pero la agricultura actual o industrial tiene que ver con eso, con explotar todos los suelos, tengan aptitud agrícola o no. Entonces, tiene una relación que debería también tener ese contraste que siempre lo decimos, ambiental, también social, ¿cierto? Pero, por ejemplo, imagínense, acá uno en la región, ¿qué es lo que pasa en todos? Rastra de disco. Ajá, ¿Cierto? Sí. Rastra de disco para arriba, rastra de disco para abajo, y la rastra de disco es una de las que más compacta. De hecho, uno de los grandes problemas que hay por ejemplo, maquinarias, por ejemplo, el arado cincel o el arado vertedera, que son maravillosos, o sea, o el subsolador, por ejemplo, que puede romper, pero el arado cincel sería maravilloso que lo usaran, ocupa mucho menos energía, pero no se usa prácticamente nunca. O sea, es muy raro ver un arado de cincel. Sí. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí los discos todo el tiempo, y ya aparece una piedra y que le da duro, y que está la maleza y que la rompe todas las malezas vegetativas, por lo tanto, aumenta la gran cantidad de maleza, y el impacto que tiene en la compactación del suelo es enorme. Pero ¿qué es lo peor? Que pasamos arado de disco y después rastra de disco. Entonces, y más encima, como no queda, lo que tiene la rastra de disco es que nos deja el suelo muy parejo. ¿Qué hace entonces? Que el tipo le va a pegar una vuelta. ¿Han escuchado eso? Nosotros lo escuchamos siempre en el campo. Sí. No, le di no sé cuántas cruzas, ¿cierto? Lo crucé para allá, y el agricultor feliz porque cruzó su suelo y lo dejó casi parejo. Sí. Pero a una costa enorme, ¿no? Pero, y aparte la problemática que tenemos acá, que pasa la maquinaria, pasa el arado de disco, llueve y es como si no hubiera pasado absolutamente nada, porque las partículas de arcilla se vuelven a juntar y todo eso, y se forman verdaderos como bloques de cemento en el suelo, que son ni conchuzos, de repente se pueden romper. Sí, tiene que ver con eso, pero a lo que yo quería llegar, que miren cómo ¿saben ustedes cuál es el arado más compactador, más agresivo con el suelo? ¿Cuál? Adivinen cuál. El motocultor. El rotocultor, que generalmente se financia acá, ¿cierto? Que le financian a muchos agricultores en Chile, que se hizo muy famoso hace algunos años, todo el mundo quería rotocultor, ¿sí? Que son unos tractorcitos que uno lleva que uno a tiro humano, o a veces vienen tractorcitos chiquitos, ¿cierto? Que esa máquina que se instalaba en los tractores atrás se llamaba rotovator, y requiere una cantidad de potencia enorme. O sea, el que requiere más potencia es ese.
Y imagínense, en vez de hacer un cincelcito para la huerta, para que no erosionara tanto, porque las huertas a veces quedan en pendiente, ¿qué es lo que se nos pasó? A toda la gente le están pasando, y sí, pues queda maravilloso el suelo, uno ve que queda, cierto, como una arena, lo hace pebre el suelo, pero ¿qué es lo que pasa con las malezas? ¿Qué es lo que pasa con la estructura del suelo? La estructura prácticamente desaparece. Si ustedes tienen un suelo granular, un suelo bonito, bien formado, y le pasa a esta máquina, el impacto que va a tener en su suelo va a ser enorme. Entonces, ahí está y más encima, ¿qué es lo que pasa con estos rotocultores que te los venden con una potencia súper chica cuando el rotocultor debería tener, no sé, son como 60 HP que debería tener un rotocultor? Miren, en el caso de un rotocultor de imagínense, un cincel requiere 10 a 15 HP, que es prácticamente poco, porque estaba buscando, pero la cantidad de HP que usa es altísimo, no lo puedo encontrar. Bueno, es lo que más se ve en los programas de subsidio estatal, son ese tipo de maquinarias, pues al final. Pero, a ver, en cuanto a las maquinarias, es que yo encuentro que igual el tema es súper delicado porque al final se traspasa al purismo también, que vienen en otros grupos de personas que juzga mucho el uso de este tipo de insumos, dependiendo de las realidades también, porque de repente tienes personas que ya no pueden trabajar la huerta de una u otra manera, o es necesario por la intensidad del espacio, qué sé yo, que hay mucha realidad al final, pues entonces yo creo que siempre hay que buscar la forma de mantener un equilibrio entre lo que te facilita y lo que no daña el entorno. Exacto. 30-40 HP, ahí lo digo, que el doble puede ser el triple. ¿A qué me refiero? A que la potencia, el golpe que le estamos dando a nuestro suelo es enorme. Sí, pues, y comparto contigo en el sentido de que, a ver, todo esto pasa también por decisiones que toma uno en la familia, ¿cierto? Y por eso le estamos dando estos antecedentes a las personas, ¿no? Que tengan ese grado, porque en el fondo lo que hacemos nosotros es entregar información y cada persona decidirá. Pero lo importante es que nosotros podemos darle antecedentes objetivos para que cada persona tome sus decisiones, ¿no? Entonces, como siempre decimos, todo depende de la propia realidad. completamente. O sea, de hecho es lo que más se ha desvinculado con los campos. El campo tradicionalmente, y hablamos de tradición, no de la tradición, pues la tradición como que ahora todo le dicen tradición porque sí, hasta con la carrera del perro, sino que hablo de la capacidad de que el campo tiene que a largo plazo te tiene que ir disminuyendo el esfuerzo y al mismo tiempo tiene que ir en cuanto a la reutilización, al uso del espacio, por eso, a eso iba, a la observación. Entonces cuando tú te desvinculas de ese espacio, te desvinculas de eso, empiezas a hacer cualquier cosa que ves y copias y pegas prácticamente de lo que está imitando todo en todos los lugares. Sí, pues lo que pasó, por ejemplo, con la producción orgánica, que en ese afán, en algunas partes del mundo, en ese afán de no usar agroquímicos, empezaron a controlar malezas con maquinaria. Claro. ¿No? Entonces, evidentemente el impacto que tenía también, porque, ojo, aparte de la cantidad de petróleo que usa la maquinaria, está el CO2 que van liberando otro manejo también súper cuestionable, que es digno de observar, es el que, por ejemplo, lo agroecológico, que te invita a poner corredores biológicos de flores y casitas para insectos como un manejo, o en el caso de un manejo para controlar una plaga o para atraer insectos benéficos. Pero ¿qué es lo que consigues finalmente? Es que van las plagas a vivir a tu huerta y te llena de plagas. Y bueno, será del podcast anterior. Entonces son manejos. Oye, sí, pero a ver, lo que yo quiero dar a entender es que encuentro que es importante, y comparto contigo el tema de la responsabilidad institucional. Pues se supone que tienen instituciones que deberían asesorar a los agricultores, ¿cierto? Entonces uno debería, si estamos hablando de que queremos el tema agroecológico, de la conservación y todo, deberíamos partirle ya porque las instituciones mismas nos estén financiando rotocultores que van a hacer peor el suelo a la gente, que van a compactar sus suelos, que van a contaminar, que tienen una demanda energética enorme. Entonces ahí es donde uno esperaría, ¿cierto?, el criterio profesional de decir, oye, no, aquí vamos a ver, y por qué al final a todos les regalaban rastra de discos. Imagínense, la rastra de disco entra súper poco en el suelo, tengo un arado cincel y aparte que lo puedo trabajar con suelo seco, tiene la ventaja, imagínate, que va mejorando la infiltración del agua, por lo tanto todo el tema de compactación se evita. O sea, tiene una máquina que podría evitarte la compactación, sin embargo no, le damos con el rotovator, el rotocultor, y le damos en el fondo con la rastra de disco. Entonces ahí es donde uno espera también de que si se va a subvencionar a la pequeña agricultura, se haga en base
base a hechos científicos, ¿no? A O sea, estudios. que hay una mera mínima capacitación del profesional asociado y que no solamente te traslade y te lleve a la empresa para que te haga una demostración de todas sus máquinas. Completamente, Que es lo que porque- pasa a todos los Porque campos. como tú dices, en el concepto de agroecología, donde el eje central de la producción es el suelo, o sea, no podemos estar financiando más rotocultores, pues, ¿no? Y Entonces... el problema es que se financia, se echa a perder y hay que agotar. Sí, Esa es la realidad. Sí, aparte porque como lo decíamos, imagínense, el rotocultor tiene como unas cuchillas que va picando el suelo, es como meterla a una juguera. Literalmente, para la gente que no sabe, el rotovator, el rotocultor, el motocultor, como le llaman, esa máquina que trae como de esas especies de cuchillas, prácticamente es meter a la juguera el suelo, ¿no? Entonces, ¿y eso qué requiere? Lógico, requiere una potencia. Por otra parte, tú ves a viejitas que les compran un rotocultor y no pueden usarlo porque no se lo pueden, ¿no? Entonces... Sí, es que la persona que maneja esta máquina tiene que tener mucha fuerza porque te da unos chicotazos, ¿cómo se así como efecto látigo así? Sí. O sea, mira, si no tienen los músculos, la musculatura que que tengo yo he yo. desarrollado, es bien difícil. Oye, pero bueno, llegamos al tema fundamental que yo creo que es el que encontramos más maravilloso, que es, yo diría que es el corazón del suelo, que es la materia orgánica. Así ¿no? es, la materia orgánica, que es este material que está compuesto por restos de organismos vivos, ¿cierto? Pero también de estos mismos organismos vivos en descomposición. Contiene restos de plantas, de animales, como el estiércol, por ejemplo, el guano en el caso de aves, microorganismos en general, incluye hojas, raíces, residuos, qué sé yo, vegetales y tiene sus distintas maneras de crearse, desarrollarse en general, pero básicamente es todo lo que tú tomaste de la huerta, de lo que tengas por ahí, de lo que comiste, el resto vegetal, de que te va a la cocina, todo se va ¡puc! A un rincón. Y ahí la magia se hace sola, finalmente se van descomponiendo, ¿Cuántas veces nos ha pasado que, aunque tiramos cosas más, por ejemplo, las cañas del maíz, que puede ser una ola, ramitas, qué sé yo, esas quedan arriba? ¿Cierto? Y todo el resto de abajo y te pillas con la sorpresa de que ¡guau! Hiciste toda una cantidad importante ahí de materia orgánica para utilizar. Es una forma en la que los residuos están en contacto con el suelo. Entonces, al estar en contacto con el suelo, la misma naturaleza hace Los el microbios, trabajo, las claro, esta bacterias, sociedad, todo eso, claro. al final pasan del suelo a los restos y terminan descomponiendo. Y bueno, y la materia orgánica también es responsable de muchos nutrientes, ¿cierto? En Sí. el fondo, que van a pasar después a nuestra planta. Sí, bueno, la materia orgánica podríamos decir que es el principal indicador de fertilidad de un suelo, ¿no? Sí. O sea, el porcentaje de materia orgánica, que ojo, con la Revolución Verde la materia orgánica ya pasó a ser cero. O sea, ya lo único que importó fue NPK, los elementos esenciales, y vamos aplicándole. Si realmente se dejó de hacer rotaciones, o sea, imagínate cuando tú tienes un monocultivo, o sea, todos los años, podía estar 10, 20 años, yo he visto suelos 30 años con el mismo cultivo, y tú lo ves que tiene una cantidad de sal en el norte enorme, pero lo reviven ahí a pura punta de... Es como que le inyectan el... Sí, de hecho quería contar una anécdota respecto a la materia orgánica, que cuando fuimos a España, hace muchos años atrás, me acuerdo que estuvimos hablando con María Dolores Manolo, amigos que queremos mucho en España, y estuvimos hablando respecto de la materia orgánica de los suelos de España y los suelos de Chile. Y ellos estaban tremendamente sorprendidos por los altos contenidos de materia orgánica que teníamos nosotros, porque la materia orgánica se mide en porcentaje, pero ellos nos decían que para ellos ya era como un buen suelo cuando tenían 2% de Sí. materia orgánica, y nosotros así como, ¿qué? Y nosotros, ¿pero cuánto tienen allá? No, nosotros medimos hace 2 años acá y Hasta teníamos, 28. claro, y nosotros teníamos 12, 20, 14% y ellos no podían creerlo. O Bueno, sea, ahora ojo, hay un detalle porque, bueno, lógicamente con la gente de la cordillera Pehuenche que tiene un sistema tradicional de manejo, pero bueno, en el norte cuando trabajamos con los agricultores, en el SAT, ¿te acuerdas? Con los sí. agricultores que trabajamos, o sea, estamos hablando suelos con 0,8% de materia orgánica, 0,9%, cuando tenía Muy variable. un porcentaje de materia orgánica. Entonces, ¿qué pasaba con el agricultor? Lógicamente, a ver, un suelo, yo se los conté, pues se los repito, un 5% de materia orgánica es alto, se considera como alto. De ahí para arriba ya un suelo es maravilloso. Los sustratos, estos como el compost, el bokashi, pueden tener entre 30 y 60% de materia orgánica, dependiendo el material que lo origina. Pero en el fondo, si usted tiene poca materia orgánica, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Le va a tener que echar más fertilizantes inorgánicos. Y ahí es donde está el juego. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? O sea, metimos maquinaria, pero ojo, ¿qué es lo que mató la materia orgánica principalmente el suelo? La materia orgánica para descomponerse, ¿qué necesita?
Bacterias. Bacterias, Microorganismos, microorganismos, levaduras, claro. ¿cierto? Protozoos, todos esos que se dedican a eso. Pero la agricultura industrial, ¿qué es lo que empezó a hacer? Endemonizó el suelo. O sea, el suelo es una fuente de plaga y enfermedad y al tipo hay que darle duro. Y empezaron a masificar un producto que nosotros conocemos también, que es el bromuro de metilo. Sí, sí, El sí. bromuro de metilo ustedes compraban una bombona, literalmente una bomba, que ustedes la tomaban, tenían que poner un sustrato, latita, sí. le tiraban un plástico arriba y tiraban literalmente una bomba y tenían que salir arrancando y lógicamente evitar que eso saliera. Nos tocó en nuestros años mozos usarla más de alguna vez. No teníamos idea de los impactos realmente, o sea, asumíamos que era un veneno, pero todo lo que conllevaba la aplicación de bromuro de metilo. Y esto se hizo común en la aplicación industrial. Fumigaban los suelos con un plástico y le tiraban bombones y bombonas. Y eso era una turronada de gas que después, imagínense, bromuro de metilo. No sé si les suena, si tomarían algo que se llamara bromuro de metilo. ¿Y qué es lo que pasó? Que este producto fumigante esterilizaba el suelo, o sea, morían todos los microorganismos. Entonces, ¿de qué servía echarle guano? Claro. ¿De qué me sirve echarle bocache, echarle compost? De nada. ¿Quién iba a descomponer esa materia orgánica? Nadie. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Los suelos se empezaron a empobrecer, los suelos se empezaron a erosionar, pero no sé si nos logran comprender que todo esto tiene que ver con un manejo constante, con una visión productivista, que en el fondo, con tal de conseguir en el corto plazo, porque no estamos hablando de sustentabilidad ni sostenibilidad, estamos hablando de en el corto plazo. Si yo puedo mejorar mi rendimiento en un 20%, 10% de aquí a diciembre para llegar con los primeros tomates y los mejores tomates del supermercado, yo lo voy a hacer. Al costo que esto tenga. Si tengo que tirarle no sé cuánto fertilizante, lo voy a hacer. Si tengo que tirarle giberélico, le voy a tirar, ¿cierto? Entonces, ahí es donde se pierde esta visión ancestral de la agricultura que tenía que ver con la conservación, que está resucitando bastante en la actualidad. Mucha gente está hablando de la agricultura conservacionista, que tiene mucho que ver con mantener los suelos, con protegerlos. Y bueno, les estamos dando algunos de esos tips. Entonces, la materia orgánica, imagínense, ¿qué ventajas tiene la materia orgánica? Aparte que tiene una montonera de microorganismos, como decía la Tami, la materia orgánica, y volvemos a la ley del guano. ¿Se acuerdan que había planteado Aristóteles primero, que se los contamos nosotros? Que se supone que las plantas comían humus, la ley del humus, que lo hablamos en un podcast anterior. Y literalmente las plantas se alimentan de los restos del humus. Cuando ustedes tienen materia orgánica, esa materia orgánica viene de plantas que están compuestas de elementos esenciales, que son los mismos, lógicamente, que va a comer la planta después. Nitrógeno, fósforo, potasio, zinc, cobre, manganeso, magnesio, molibdeno. Entonces se descomponen, pero quien descompone eso son las bacterias. Entonces yo puedo tener guano, pero si yo no tengo bacterias, no va a pasar en un proceso que se llama mineralización, que es cuando las bacterias degradan o los microorganismos degradan esos restos orgánicos, ¿cierto? Y liberan esos elementos minerales para que las plantas puedan absorberlo. Ese proceso se llama mineralización y las capas que lo hacen y la fábrica de mineralización son las bacterias del suelo. ¿Cómo podemos tenerlas si estamos aplicando productos fumigantes, si estamos destruyendo todo? Entonces, eso es lo que le explicamos a la gente. Nos ha costado mucho explicarle, especialmente a los agricultores de la zona central y zona norte. Acá en el sur la gente es mucho más tradicional, ¿cierto? Para los manejos. Y imagínense, cuando hicimos los análisis de suelo, acá nosotros encontramos 28% de materia orgánica en un suelo. Sí, 20%, 15% de materia orgánica. Es como que, señora, no le hagan ese suelo. O sea, siga haciendo exactamente lo que estaba haciendo hasta ahora. ¿Y cómo lo hacían antiguamente para tener suelos con alta materia orgánica? Lo rotaban con... Los corralones. Estaba tomando mate. ¿Se le puede explicar a la gente los corralones? Sí, es un manejo muy clásico de que el lugar donde descansan o pasan mayor tiempo tus animales, luego los cercaban para comenzar el proceso de hacer la huerta. Y en esta rotación de la huerta, y hablamos de años, sí, porque siempre son varios años hasta que tú ves que la huerta comienza a ser invadida por frutales. Bueno, se sigue, ha sido paralelo la rotación del proceso. Entonces no es que no quede la huerta sin un lugar, sino que justamente ya salieron del otro corral los animales y van saliendo nuevamente de la huerta. Entonces es muy
común ver en las huertas antiguas que te cuenten que en la quinta fue una huerta, que hay un espacio que se ve de lejos, de repente que está con algunas flores que son propias de tipo los rosales antiguos, fue una huerta también. Y de hecho también es un antecedente que se utiliza mucho para reconocer las huertas antiguas cuando se quiere hacer reconocimiento de un proceso de legado patrimonial. Se sabe que en un bosque, si tú ves como cierto ordenamiento con cultivos medicinales y asociados también a estas plantitas ornamentales, hubo una huerta. Entonces, las abuelas, siempre la huerta está vinculada a la cercanía de su casa, porque él necesita sacar rápido las cosas para comer. De hecho, también sabemos que cuando las huertas quedan muy lejos del espacio hogar, es más difícil que la cuiden, como que hay que siempre es la que está más próximo, es la que es más trajinada, porque está la dinámica más viva ahí, pero siempre está asociado a eso, pues, a la rotación y al entendimiento de que después de que estuvieron los animales, de que estuvo todo ese estiércol ahí en su proceso de descomposición, va a la huerta y esa huerta va a ser generosa, porque es como el lugar ideal para eso. Y al final es un ciclo también, porque en el fondo tienes el corralón donde tienes el guano que deja el animal, después viene la huerta, lo que queda de la huerta que tú no te comiste se va a alimento animal y vuelve al ciclo en el fondo, porque vuelves a tener el guano del... Y es súper paradójico, sí. porque de hecho yo tengo un humor muy negro y a veces me río mucho cuando estamos en actividades públicas, y es porque cuando cada vez nace una corriente de algo, por ejemplo está el residuo cero respecto a las cocinas, por ejemplo, hoy en día sí se entiende en un contexto urbano que generalmente se va el desecho a los basurales, qué sé yo, pero es una cuestión que está tan intrínseca en la cultura en el campo que obviamente el desecho de lo que te queda de alimento se va hacia el ciclo de la compostera y del animal, dependiendo como tal. Entonces es un asunto que está siempre vivo, y al mismo tiempo también están como, a mí me preguntaron mucho, ¿qué diferencia tenía el tipo de estiércol de, no sé, de esto versus el otro? Y para la raya, para la suma, finalmente es que el estiércol va a servir igual. El rollo, este afán de querer sectorizar todo, de clasificarlo todo, lo único que ha generado es debilitar el conocimiento ancestral y darle una prioridad a gente que nunca ha sembrado, pero que tiene un doctorado en agroecología. Es que cuando atomiza el conocimiento se pierde el lazo que tiene, la conectividad que tiene, la interdependencia que hay en el conocimiento, y el conocimiento de la agricultura por eso definimos el suelo como un complejo que tiene que ver con mil cosas. O sea, imagínate, ya ahora uno dice, ya hago un análisis de suelo, me dice NPK, me dice el intercambio catiónico, me dice porcentaje de materia orgánica, contenido de sales, ¿cierto? Si quiero llamarle, le puedo pedir las características físicas del suelo, pero nadie me dice los microorganismos, pues los rhizobium, ¿cierto? Exacto. Que están en simbiosis, nadie me dice las micorrizas, que tienen que ver con la nutrición ancestral de las plantas, con sistemas maravillosos que tenían las plantas de simbiosis para poder nutrirse, y que eso afecta, pero evidentemente sí. Entonces cuando yo estoy usando y estoy haciendo un análisis, estoy teniendo una foto, digamos, bastante incompleta, teniendo en consideración la gran cantidad de información que ha venido ahora, pero que existía, ¿no? Si toda esta información, o sea, se conocía de lo importante que era la materia orgánica de antes de la Revolución Verde, pero ahí imagínate todas estas universidades que vienen financiadas por todo esto, Rockefeller y Ford, que financian la Revolución Verde y financian todas estas universidades de manera directa o indirecta, toda la información, la investigación. Evidentemente se te genera una pérdida, como pasa con la semilla tradicional, pasa con el guano. Es increíble que ahora, imagínense, estemos inventando un montón de abonos foliares o de abonos, cuando en el fondo lo más clásico era usar el estiércol, era usar las algas. Sí, de ¿cierto? hecho sí iba a comentar, porque por ejemplo las abuelas, como ya por la practicidad de sus conocimientos, obviamente las algas, como son medias parientes ahí con las plantitas, es muy bueno en su aplicación, digamos, foliar, pero también las abuelas, pero con un manejo horario y de intensidad de su preparado, usan mucho de las aves, de los pollos, qué sé yo, de los patitos, hacen su té. ¿Y te acuerdas que el bombazo de diferencia que tuvo, por ejemplo, en una huerta que estuvimos en Lonquimay, donde las abuelas llegaban y aplicaban eso porque estaban acostumbrados a eso? Entonces sabían cómo utilizarlo, sabían el horario, obviamente, que podía quemar la planta, la dosis también para que no dañara la planta. Oye, ahí hay un dato súper importante para que sepan ustedes. Aparte de los fertilizantes que uno usa, ¿se podría considerar el guano como un fertilizante? Absolutamente. Entrega elementos minerales para la nutrición, los entrega, ¿cierto? Pero eso se hizo esa diferencia entre fertilizantes
fertilización y enmienda. Es como que, una enmienda, algo como del campesino. En cambio, la fertilización, no, es absolutamente un fertilizante. Pero ¿cuál es el tema? Que aparte de la materia orgánica, hay productos en la actualidad que se venden que son bioestimulantes, que se aplican a las plantas, por ejemplo, cuando están bajo una condición de estrés. Por ejemplo, va a venir una helada, yo la quiero proteger, o vino una helada y mis plantitas quedaron a medio morir saltando, o un golpe de sol, una ola de calor, tengo sequía, y se aplican estos bioestimulantes que contienen aminoácidos y hormonas naturales. ¿Y adivinen de qué? De algas. Es como los neuroyontas que se pone después de los 40. Bueno, completamente. Los bioestimulantes de algas, ahora ustedes pueden encontrar el litro a 10.000 pesos, 12.000 pesos, y una montonera se van a encontrar bioestimulantes en base a algas, y pueden usar productos naturales que les van a ayudar en casos extremos, ¿no? Cuando vean que su plantita está, y son productos absolutamente inocuos. Y no se sabía de eso, pero absolutamente sí se sabía. Lo han utilizado los pueblos tradicional. costeros, siempre, o sea, ya está Chiloé, la cultura de las quenches, la parte en el norte que también se utiliza Pero en si en algunas. Chiloé se dejaba ahí a la lluvia para que botara la sal y listo, se O le sea, echaba y se mezclaba en el de suelo. hecho, los parientes de la costa le traían a mi abuela siempre sus algas, qué sé yo, que ella mantenía en su compostera, donde las picaba. Te encargo el olor, sí, cuando las dejaba encerradas Sí. en un, Bueno, a nosotros nos en un pasó. espacio, en un tambor. Así, ella lo probó una vez porque le dijeron que tenía que hacerlo así, no le gustó. Pero creo que sería por el olor, yo no me acuerdo mucho. Pero ella siempre lo tenía en el sector de compostera, porque tenía su sector que era de compostera. Y que bueno, igual hoy en día tratan de irrumpirlo muchas veces, sí. En el contexto urbano se entiende que hay una compostera, porque es obvio que en el contexto urbano es necesario. No como la estructura compostera, pues a eso me refiero. Pero en el contexto campo, cuando el Estado subsidia estos programas que te regalan composteras de plástico para el campo, lo único que van a hacer es generar basurales, porque finalmente las abuelas siguen usando fuera el aire libre su compostera y no tiene ninguna otra función. Ahora, por ejemplo, bueno, ustedes pueden picar el cochayuyo, hay gente que hace macerados de cochayuyo, los deja ahí por una semana y olvídense, una maravilla, como el té de compost también que se usaba antiguamente, que usted agarra un saco de compost, lo deja en un barril con agua y el agüita esa que va saliendo se lo va aplicando a sus plantas. Siempre les recomendamos hacer aplicación de prueba, recuerden lo que les hablábamos anteriormente con los pesticidas, también con los abonos foliares, me ha tocado ver plantas que quemadas por una sobredosis de bioestimulante, entonces es súper importante que consideren la dosis que está dando, pero si lo van a probar con un cultivo particular, prueben y esperen unos días y ven cómo anduvo y siguen con la aplicación. Entonces, otros aspectos que podríamos decir de la materia orgánica, bueno, los bioestimulantes se los recomendamos mucho, es cómo ustedes podrían decir cómo reconozco la materia orgánica, y es muy choro como lo hacen las agriculturas tradicionales, ¿no? Que para que ustedes descubran la materia orgánica, usan 3 sentidos distintos. La materia orgánica la pueden oler, la pueden ver y la pueden tocar, ¿cierto? Ahí yo voy a saber qué calidad tiene esa materia orgánica. Y se los vamos a explicar en términos súper sencillos. Actualmente se venden muchos compost que se supone que traen porcentaje de materia orgánica, pero si ustedes tienen la posibilidad de conseguir guano, toquen el guano ya compostado, no va a tener olor, va a estar ya disgregado. Tomen en sus manos y huelan el compost. Los compost de ahora no tienen olor. Hoy en día encontrar un compost de calidad es... La verdad, honestamente nosotros no hemos encontrado hasta el día de hoy el compost de calidad que quisiéramos, ¿no? Pero la tierra de hoja, no sé si se acuerdan ustedes, quizás cuando iban donde sus abuelos, en las casas antiguas, ¿cierto? Se vendía tierra de hoja. Huele a humedad, huele a campo. Es un olor húmedo particular. A tierra, como exacto, húmedo. pero como a tierra viva, ¿no? Porque Sí. como que tiene otro. Entonces ese es el olor que tiene. Y comparen un compost de estos de supermercado que realmente no se Es los como recomendamos. seco y Hay no huele compost, los compost que venden en los supermercados, por favor, puede que hasta maten las plantas. Eso se lo decimos con toda la responsabilidad. Lo hemos visto. Aparte que van con unos pedazos de madera, a veces sirven hasta para hacer el cerco. ¿Y qué es lo que pasa? Que aparte tiene un color. Siempre cuando los suelos sean más negritos, se asocian en general al carbono y en el fondo a la materia orgánica. Y lo otro es que la textura, cuando ustedes lo tocan, es una maravilla. O sea, van a darse cuenta que es súper blandito, es suave, es muy manipulable. Es como que tuviera una humedad. Completamente. Es una cosa así, como que te metieras al bosque, metiste la mano así en la Exacto. tierra del bosque, es como así. Es como perfecto. Y bueno, ¿qué le recomendamos a la gente que tiene huerta, a la gente que tiene casa, a la gente que tiene jardín? No menosprecien su suelo. No tengan miedo a usar su suelo. O sea, estamos viendo que hay gente que hace bancales
y que compra todo el sustrato teniendo un súper buen suelo, que al final lo usan para poner el bancal arriba. Con Les un suelo recomendamos malo. tomar ese suelo y mézclenlo con el humus, mézclenlo con el compost que compran y van a tener un suelo mucho mejor, de mucha mejor calidad, ¿cierto? Van a estar produciendo con menos dependencia, ¿cierto? Les va a salir un menor costo. Y bueno, y si pueden usar bancal, hagan una mesita, una piscinita en su huerta y pueden ahí picar y hacer un camelloncito. Siempre recomendamos eso, se pueden ahorrar muchos materiales y van a tener unos resultados maravillosos. No le teman a su suelo. Y el tema de las enfermedades, bueno, rápidamente las enfermedades se propagan por salto de gota, por las pisadas, por un montón de cosas. Pero tenemos que aprender a convivir con eso, si al final los suelos ya están con esos microorganismos. Y creo que es una súper buena opción. O Entonces, sea, un suelo en equilibrio es sinónimo de salud también. completamente. Completamente. Así que, no sé si se han dado cuenta, antiguamente era como que, ay, no toque el suelo, que el niño no juegue con el barro, que el niño no salga a jugar en la tierra. ¿Se acuerdan o no? Y está Sí. súper demostrado que finalmente Niños nuestro sistema burbuja. inmune, sí, nuestro sistema inmune se fue al carajo, porque en el fondo, como estamos tan poco expuestos a eso, y somos la generación del cloro, entonces, pues cada enfermedad que nos pillamos, ya una enfermedad que hace 40 años no nos hubiera hecho nada, ahora ya nos tiene dando botes, ¿no? Entonces, pasa exactamente con el suelo, lo que dice Bandana Chiva, ¿cierto? Que es como ensuciar las manos del agricultor, que en el fondo hay que usar guantes, como siempre, ensuciando todo lo ancestral, en el fondo tiene un grado de contaminación. No, el suelo que tienen ustedes, le enseñamos a reconocer texturas, si tiene materia orgánica, y combinado con materia orgánica van a poder tener un suelo maravilloso. A eso se le llama suelo agrícola, en el fondo, que es el suelo que uno tiene en su casa para Aquí le dejamos la lámina para para que la trabajar. gente entendiera que lo que era como el suelo agrícola era el suelo que uno mejora, ese es tu propio suelo que uno va mejorando con las enmiendas que uno va aplicando, o sea, con los tipos de abono y sustratos que va generando. Exacto, y en la medida cuando ustedes compren compost o tengan compost, en la medida que hay más material no descompuesto, a ese compost le falta más, ¿cierto? Va a ser más perjudicial si ustedes ven que el compost que tienen viene con mucha madera, viene con mucha hoja, al final lo están haciendo por la patria, están aplicando eso para 2 años más o para un año más en que eso se degrade. Realmente y ahí es donde yo puedo ver un compost con mucho análisis de todos los elementos que tiene, pero cuando tú metes la mano, y por eso les digo que los que puedan compárenlo con un bokashi, puede ser también, o con guano descompostado, y se van a dar cuenta de la diferencia que tiene con los compost, que tienen un color plomizo así. Bueno, nosotros Sí, subimos una foto ahí. son grises. Sí, son grises, no tiene ese color negro de tierra. Entonces, Y son opacos aparte, no tienen, o sea, no es que van a pillar una lumbrera, pero tiene un exacto. brillo, tiene algo distinto el buen compost versus estos otros que son opacos, no tiene... Oye, y el otro detalle, antes, para ir terminando con todo, tiene que ver con el pH, que lo quiero decir porque también se ha convertido en un tema así como, uy, el pH, uy, que tengo bajo el pH, que Sí. tengo alto el pH, que en el norte Que tengo si un no, pH no puedo alcalino. cultivar tal Exacto, cosa, y que me que esta aparece una planta tabla. necesita un rango de pH Exacto. entre tanto y tanto. Sí, que los minerales se fijan, se entregan, se liberan en función del pH. Se los decimos honestamente, con 20 años de experiencia hemos trabajado en pH alcalinos con 8.5 de pH, con suelos hasta 4.5 que son súper ácidos. Y les decimos que eso tal vez sea en el caso de los cultivos modernos, de las variedades híbridas, pero hemos visto suelos, oigan, en la Pampa de Tamaruga hay suelos tradicionales, quinoas tradicionales, maíces tradicionales. Hemos visto en el Huasco, en zona costera, con Que un eso- contenido de sal enorme, que producen sin absolutamente ningún problema. Y en el sur de Chile hemos visto trabajando en suelos súper ácidos, y las plantas y los cultivos se dan maravillosos con materia orgánica. Y si lo quieren corregir, materia orgánica. Que eso pasa también porque todos estos parámetros al final se miden en variedades híbridas, en variedades comerciales, y las variedades tradicionales no son tomadas en cuenta. Entonces, acuérdense que las variedades tradicionales nos han acompañado por cientos de años, entonces lógicamente están mucho mejor adaptadas a diferentes condiciones, a diferencia de una semilla híbrida que todos los años tengo que comprar semilla y no se alcanza a adaptar. Oye, y contarles que los análisis de suelo que hicimos en la zona cordillerana, que se supone que son suelos volcánicos, que retienen fósforo por la presencia de aluminio, que son muy ácidos, los 8 análisis que hicimos, todos tenían porcentaje de materia orgánica muy alto, todos tenían pH ligeramente ácido, a neutro, imagínense. Todos tenían los elementos minerales altos o adecuados. Todos los macronutrientes y los micronutrientes. Buena capacidad de intercambio catiónico, buena retención de humedad. O sea, ¿qué podemos decir? Tenían estructura granular. ¿Y cómo fueron manejados esos suelos? O sea, cero erosión, cero manifestación de erosión en esos suelos. E incluso en algunos lados que tienen pendiente,
Y esos suelos han sido manejados solo con guano y no solo con corralón, sino que aplicaciones que han hecho las agricultoras anualmente de guano. ¿Qué guano? Como decía la Clau, todos los guanos. Si les va a salir la clásica tabla que este tiene más N, este P, K. El único guano que yo les podría decir que se diferencia un poco del resto son los guanos de gallina, ¿cierto? Que son de aves, que tienen más fósforo, ácido fosfórico. Entonces, que pueden quemar las plantas. Solo al guano, al estiércol, perdón, de las gallinas, ténganle respeto. Lo mejor es que lo mezclen muy bien, que esté muy bien compostado, o mezclenlo con tierra. Y si lo tienen así como fresco completamente, déjenlo compostar y no lo apliquen solo. O si lo van a aplicar solo, traten de aplicarlo a unos 10 centímetros de la raíz. Nos ha tocado ver a gente quemar cultivos con el guano de gallina. Sí. ¿Ya? Así que tengan ojo con eso, pero es solo eso, es hacer un manejo. Siempre apliquen lo seco, el guano de gallina tiene que estar seco. Si está húmedo y lo aplican directo, van a tener problemas sus plantas. Pero el resto de los otros guanos, estando seco, estando compostado por algunos meses o de un año para otro, es maravilloso. Guano de chancho, guano de vacuno, guano de que hemos usado de cabra, de chivo, de alpaco, hemos usado el guano, perdón, estiércol. Es que está tan corrompido nuestro lenguaje campesino. ¿Se acuerdan cuando les hablamos del origen del guano? Pues el guano viene del guanay, que es, en el fondo son las fecas de estas aves que existen en el sur de Perú. Como es el emblema de que sorprendió al mundo cuando se vienen acá a descubrir este lugar del mundo, este lado del charco. Entonces se encontraron con que los cultivos, bueno, lo desarrollamos en un capítulo por ahí, y ahí sale como todo el boom del guano. Exacto, entonces en términos etimológicos el guano viene del guanay, de esa claro, de la ave marina. El resto deberían hablar de estiércol, así que bueno, pero ya saben que es muy difícil a veces cambiar el chip en ese sentido. Sí, pero estábamos hablando en general. Todos los guanos y todos los estiércoles son maravillosos. Y ojo que, por ejemplo, todos estos conocimientos también tienen que ver mucho, cuando nosotros hablamos del recuperar o identificar que el trabajo que tiene con nosotros con las semillas, también están asociados a los conocimientos. Entonces, y en estos conocimientos vienen estos saberes que habla de las abuelas, que por ejemplo, que como tú decís del guano de gallina, las abuelas no la usan para cualquier cultivo tampoco. Entonces tienen su cultivo. Entonces, y si no es para ese cultivo, la hacen tecito. Y uno se ve los baldes de las abuelas con guano de gallina, siempre en los rincones suelen tenerlo ahí en un balde con agua. O lo tienen en una parte distinta, digamos, no está mezclado en sí. Exacto. Entonces, eso es muy importante, que todo esto está asociado a un conocimiento que básicamente son milenarios, porque están Hoy la tierra de bosque ni hablar, ¿no? Es otra locura, cosa. una maravilla, porque aparte la vida fúngica que tiene la tierra de bosque, que tiene una red tejida de micorriza maravillosa, que ojo, a nosotros hay también que nos han hecho trasquinto, intercambio, ¿cierto? Y nos han traído tierra de bosque un poquito y la hemos echado y hemos visto las micorrizas cómo proliferan en ciertos camellones de nosotros. Y el datito a la gente que tiene esa huerta en casa y dice, chute, ¿de dónde saco tierra agrícola? Siempre van a tener un amigo que tiene jardín o que tiene una casa o que tiene un campito, entonces usted le dice, oye, ya te cambio un saco de compost por la tierra agrícola que esté sanita, sí, pues, ¿no? Y no hay de hacer de monocultivo y que tenga algún herbicida de estos que son solactivos que se quedan ahí. Pero esa es una buena opción para poder tener, siempre les vamos a recomendar la mezcla de sustratos, ¿ya? Y lo otro, como tú hablabas de eso de atomizar, que ahora hay tierra para el másico, hay tierra para la flora, hay tierra para el macetero, tierra para todos, y ustedes se dan cuenta en los campos, o sea, está todo, las señoras tienen en el sur, o en sus casas, o en su campito, tienen su jardín. Que nos crean la necesidad, pues, cuántas cosas en redes sociales que te dicen, este es tu verdadero sustrato para tu macetera, esta es para... Sí, las cactáceas deben tener tienen un tema ahí con la humedad que puede ser cierto, pero en general, oigan, todo lo pueden trabajar con el mismo sustrato. A propósito de las cactáceas, ¿tú te acuerdas una vez? Aquí vienen ciertos grupos de agricultores y vinieron unas personas, un grupo de mujeres que habían sido capacitadas en el manejo de cactáceas suculentas y qué sé yo, ¿te acuerdas? Tuvieron su profesional asociado y toda la cosa, y cuando llegaron acá se encontraron que la abuela que está acá tenía todo el aire libre, con el mismo suelo agrícola de acá, no tenía ningún cuidado en general, y con la feroz helada que había caído el mismo día, y no lo podían creer porque todo lo que dijeron que tenían que hacer, esta otra señora no lo hacía. Completamente. Oye, Clau la señora que habla, Clau, y la señora Norita, la amamos, una agricultora maravillosa, es la mamá de la Clau, pero sí, una de las cosas que a mí me sorprendió, porque te acuerdas que en Huasco teníamos también nuestras suculentas, así, tenían como 5 centímetros las pobres. Que las regábamos como una vez al año.
pero sobrevivían y todo, pero llegar acá con el sur, con las heladas extremas que hay Sí, acá, el y con el frío, rojo arcilloso, la si lluvia. tu mamá tiene todas las suculencias, las cactáceas las tiene en suelo rojo arcilloso y una crecen, locura. proliferan de una manera increíble. Entonces el fondo es crearnos necesidades, ¿cierto? Cuando no son así, ¿cierto? Claro, entonces usted decide, ¿usted le va a creer a cualquiera o va a empezar a observar y a tener como una forma de vida que realmente es la que está buscando? Porque no por nada está tratando de cultivar su propio alimento, sino que también está tratando de entender las formas de vida que se desarrollan ahí en el entorno. Oye, una última cosa que yo creo que igual es importante mencionar es que en algún momento también se endemonizó el guano por el tema de los metales pesados. Se decía que aplicar guano tenía muchos metales pesados y que era malo, malo, malo y aplique fertilizante ¿no? inorgánico. Y después se demonizó por Y- lo microbiológico. exactamente. El tifo sí se ve. Entonces, al final, bueno, dentro de estos análisis que nosotros hicimos y que cuenta Esteban, nosotros también analizamos metales pesados y nos encontramos con que no había ningún metal pesado, o sea, estaban todos muy por debajo de la norma. Y esto también pasa por una cosa del equilibrio que hablamos en la huerta tradicional, ¿cierto? O sea, lógicamente, animales que son alimentados con hierba, con paja, que ha sido aplicada con productos químicos, que ha tenido fertilizante, lógicamente tienen restos, trazas de metales pesados y eso se incorpora al organismo y lógicamente va a terminar en el guano y después en lo que nosotros En la comemos. planta, Exactamente. en nuestra comida y después en nuestro organismo. Pero como todas estas huerteras que nosotros hablamos hacen un manejo tradicional donde lo que está en sus propias cocinas y en su propia huerta pasa a la alimentación animal, donde no compran pellets para alimentar al animal porque también estos pellets que traen harina de pescado también y todo, lógicamente van a tener también contenido de metales pesados, entonces todo eso contribuye a que el guano que ellas usan lógicamente no hayan aparecido en los resultados contenido de Sí, estos pues, ahí metales. está el tema de los metales pesados que analizamos, fue el plomo, el arsénico El y el cadmio. cadmio, ¿no? Ujú. Y bueno, se Y- consideran metales pesados también el zinc y el cobre, que a pesar claro. de que son micronutrientes, en concentraciones altas son perjudiciales, pero eso es lo importante, para que sepan ustedes, ya lo habíamos hablado, el tema de metales pesados nadie lo habla, pero a través de la agroindustria y de la industria en general y de la agroindustria, estos metales pesados llegan al suelo a través de fertilizantes inorgánicos, a través de bioacumulación, pesticidas, pues, sí. exacto, pero se meten a la cadena trófica, finalmente terminan en nuestro Usted piensa organismo. que todo la cadena está unida. Entonces, si llegó usted, pasó por un montón de cosas. Sea usted, bueno, si es vegetariano es peor aún, porque casi todo lo que consumen está ahí en la industria. Oye, podríamos decir que lo que le aplicamos al suelo nos lo aplicamos a nosotros. Sí, lo que le aplicamos a las lógicamente. plantas nos lo aplicamos a nosotros. Así es. Lógicamente. Así que Así mismo. haga las cosas bien. Trate al menos. En eso estamos nosotros también, Intentemos, tratando de hacerlo lo mejor posible. Y eso, pues muchas gracias a todos los que nos acompañan en este andar. Gracias a la familia siempre Sí, biodiversa de gracias a socios y todos. socias que siempre están ahí acompañándonos, mandándonos mensajitos después que publicamos cada una de estas notas y nos ayudan a ir viendo también temas que a nosotros de repente se nos va un poquito porque estamos tan metidos en la máquina de la agricultura y damos por sentado que todo el mundo lo entiende, pero finalmente no siempre es así. Pero muchas gracias por todas las sugerencias, por la retribución también de todo el cariño que recibimos. Así que nos vemos en el siguiente episodio, ¿no? Eso, sí, ahí déjennos sus comentarios. Un abrazo para todos y todas. Gracias por acompañarnos. Chao. Me lo contó una semilla. Ah, como que semilla libre. Semilla libre, Pública y colectiva.